El sol apenas iluminaba las estrechas calles de un barrio humilde cuando Miguelito ajustó con esmero la gastada correa de su mochila, tratando de no pensar en los nervios que le oprimían el pecho. Era su primer día en el exclusivo Colegio San Mateo, y sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña lonchera que su madre, Soledad, le había preparado con tanto amor. Al llegar al imponente portón del colegio, su mirada infantil se perdió en el contraste entre las enormes puertas de hierro negro y sus propias manos pequeñas, que empujaron con inseguridad para entrar. Apenas dio unos pasos, los murmullos de algunos niños comenzaron a hacerse evidentes. Miguelito sintió que todos los ojos estaban clavados en él, juzgándolo, mientras abrazaba su mochila con más fuerza. Santiago, uno de los estudiantes más populares del colegio y líder de un grupo que siempre imponía su dominio sobre los demás, no tardó en notar la presencia de Miguelito. Sin necesidad de un motivo justo, se acercó rodeado de sus amigos y con una sonrisa arrogante señaló su mochila desgastada. ¿Y eso? ¿De verdad existe gente que use algo tan feo?, comentó provocando risas entre los demás. Miguelito, acostumbrado a ignorar las burlas, intentó apartarse, pero Santiago lo interceptó. ¿Qué pasa? ¿No sabes hablar? Ah, seguro ni siquiera deberías estar aquí, añadió, mientras el grupo reía con desprecio. Miguelito agachó la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir, y se alejó en silencio, repitiéndose en su mente las palabras de su madre. Nunca te rindas, hijo. Eres fuerte. Lejos de esas escenas, Alejandro Ferrer, dueño del Colegio San Mateo, revisaba indiferente un montón de documentos financieros en la impecable oficina administrativa del campus. La elegancia y el poder parecían rodearlo como un aura inquebrantable. En un rincón de su escritorio estaba el catálogo de decoraciones para la boda que planeaba con Rosaura, su prometida. A pesar de las ansias de Rosaura por discutir cada detalle, Alejandro apenas prestaba atención al evento, percibiéndolo como un trámite más en su vida perfectamente estructurada. Sus ojos fríos y calculadores repasaron los números relacionados con las becas del colegio, pero su mente pronto desechó el tema, considerándolo un asunto insignificante que podía delegarse. En otro lugar del barrio humilde, Soledad terminaba su jornada como trabajadora doméstica en una casa que parecía no conocer la necesidad. Cansada, con las manos agrietadas, regresó a casa ansiosa por saber cómo le había ido a su hijo en su primer día en el colegio. Había hecho grandes sacrificios para conseguirle esa beca, luchando constantemente contra quienes decían que es mejor conformarse con lo que se tiene. Sin embargo, al abrir la puerta de su pequeño hogar, se encontró con Miguelito llorando, abrazado a su mochila. Él trataba de explicar entre sollozos todo lo que había sucedido ese día, cómo las burlas lo habían hecho sentir pequeño, como si no valiera nada. Soledad lo tomó en sus brazos con fuerza, acariciándole el cabello. «Hijo, escucha bien lo que te voy a decir», susurró, ahogando su propio dolor para llenarlo de valor. «No importa lo que digan de ti. Los fuertes no son los que gritan o humillan. Los fuertes son los que, aunque caen, siempre se levantan. Y tú eres fuerte, Miguelito. Tú eres valiente». Mientras tanto, la maestra Lucía observaba con preocupación desde su escritorio un rincón del aula donde Miguelito se sentaba cabizbajo, rechazando incluso la mirada amable que ella intentaba ofrecerle. Había visto a lo largo de los años cómo los niños más vulnerables eran tratados cruelmente por aquellos que nunca habían conocido el hambre ni el frío. Más que una maestra, Lucía solía convertirse en la protectora de quienes más lo necesitaban, y esta vez no sería la excepción. Esa misma noche escribió una nota formal dirigida al director Alejandro Ferrer, explicando detalladamente los incidentes de bullying hacia Miguelito. Al mismo tiempo, decidió enviar una carta personal a la madre del niño, pidiéndole asistir a una reunión para discutir posibles soluciones. En el segundo día de clases, Miguelito siguió siendo víctima de las bromas de Santiago y su grupo. En el recreo, intentó esconderse entre los arbustos del jardín del colegio, evitando a toda costa toparse con alguien más. Desde ahí, observó cómo los demás niños reían y jugaban, todos ajenos al profundo vacío que él sentía en su interior. En ese instante, Lucía lo encontró solo, con las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Sin invadirlo, se sentó a su lado y le habló con suavidad. «Miguelito, ¿alguna vez has oído que los árboles fuertes son los que enfrentan los vientos más fuertes? Tú serás como uno de esos árboles, pero antes necesitas creerlo. Nadie tiene el derecho de hacerte pensar lo contrario. Eres especial». En el ala administrativa, Lucía se encontró cara a cara con Alejandro Ferrer mientras entregaba su reporte sobre el caso de Miguelito. Sus palabras eran firmes, llenas de intención. «Señor Ferrer, necesitamos tomar medidas. Este caso no puede esperar». Alejandro, aunque leía superficialmente el informe, respondió con fría cortesía que revisaría el asunto,
aunque en su interior lo relegó como algo menor. Tenía otras cosas en la agenda: reuniones financieras, contratos por revisar y los inagotables arreglos de la boda que Rosaura seguía supervisando con obsesión. Sin embargo, algo en el relato de Lucía logró quedarse en su mente, como si el nombre del niño despertara una inquietud que no comprendía del todo. Mientras el día avanzaba, Miguelito enfrentó nuevas burlas, esta vez más crueles. En un momento de desesperación, escapó al rincón más escondido del patio trasero del colegio, abrazando su mochila rota como si fuera su único refugio. Miró al suelo, secándose las lágrimas con la manga de su uniforme. A unos metros, Alejandro caminaba por los pasillos del campus ocupado en pensamientos de negocios. Sin embargo, al cruzar una de las ventanas del edificio, su mirada se quedó fija en la pequeña figura de Miguelito, sola y derrotada en el rincón. Algo en la imagen parecía demasiado familiar, demasiado inquietante. Se quedó observándolo brevemente antes de sacudir la cabeza y volver a su paso firme. Por mucho que quisiera, no lograba entender por qué aquel niño le despertaba una sensación que llevaba tiempo enterrada en el fondo de su alma. Soledad caminaba con pasos firmes, pero con el corazón acelerado por los nervios mientras sostenía la carta de la maestra Lucía. Había llegado al colegio temprano, decidida a enfrentar la situación por la que su hijo estaba pasando. Al cruzar los pasillos del Colegio San Mateo, vio en el patio a un grupo de niños riéndose a carcajadas mientras Miguelito permanecía de pie con la cabeza baja, encogido sobre sí mismo. Parecía que estaban burlándose de su acento cuando intentaba contestar en clase, algo que Soledad conocía muy bien, pues ese mismo acento la había perseguido durante años. Sin dudarlo, apuró el paso. «Miguel, vente para acá», dijo con voz firme y decidida mientras lo abrazaba para protegerlo del cruel espectáculo. Con los ojos llenos de lágrimas, Miguelito se arrojó en sus brazos. «No quiero estar aquí, mamá», susurró entre sollozos. Soledad le acarició el cabello mientras luchaba por mantenerse fuerte. Alzó la mirada buscando un rincón seguro, y fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. Desde las escaleras del edificio administrativo, Alejandro había sido testigo de la escena. Una frialdad habitual era su fachada, pero algo en aquella mujer lo hizo detenerse en seco. Delicados trazos del rostro de Soledad permanecían imborrables en su memoria, mientras el paso del tiempo había moldeado sus facciones con madurez, cansancio y las marcas de una lucha constante. Durante unos segundos que parecieron eternos, Alejandro no pudo apartar la mirada. Las piezas se conectaban lentamente en su mente. La forma en que Soledad abrazaba al niño, cómo lo protegía y lo calmaba. Su mente retrocedió a un pasado distante, cargado de emociones intensas que había decidido enterrar hace más de una década. Soledad sintió sus piernas temblar al reconocerlo. Tenía años sin verlo, pero ahora su figura era clara, tangible, y estaba ahí frente a ella, observándola con esa mirada penetrante que alguna vez le hizo creer en un amor eterno. Todo lo que había enterrado durante ese tiempo volvió a su pecho como una bofetada. Una oleada de recuerdos la invadió. Los días en que ambos soñaban con construir una vida juntos, las risas compartidas en un parque sencillo, y sobre todo el último día que lo vio marcharse, llevándose con él todo aquello que le dio esperanza. En ese momento Soledad desvió la mirada. El dolor, mezclado con la confusión, era más de lo que podía soportar. Finalmente, Lucía recibió a Soledad en su modesta oficina. El espacio era cálido, un contraste fuerte con la frialdad de los otros rincones del colegio. Soledad, todavía sacudida por el encuentro visual con Alejandro, trataba de enfocarse en las palabras de la maestra. «He notado que Miguelito ha sido víctima constante de burlas. Esto no es algo menor. Necesitamos hablar con el director para garantizar que la situación mejore. Usted y yo tenemos que estar unidas en esto», dijo Lucía con sinceridad. Soledad asintió lentamente, aunque su mente seguía atrapada en aquella imagen de Alejandro observándola desde las escaleras. La reunión se suspendió brevemente cuando un auxiliar entró para anunciar que el director estaba disponible. ¿El director? Claro, estará bien, respondió Soledad, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría por completo el horizonte de su vida. Soledad entró acompañada de Lucía a la sala de reuniones, donde Alejandro ya estaba sentado. Al verla entrar, él se incorporó de inmediato, con una mezcla de sorpresa y contención en su semblante. El aire se tornó más denso cuando sus miradas se cruzaron. Soledad se quedó helada, pero rápidamente se recompuso, decidida a no mostrar ninguna debilidad. Alejandro trató de adoptar su postura habitual de control, aunque por dentro sentía cómo se agitaban los recuerdos a medida que la imagen de Soledad le devolvía episodios de un pasado que había querido olvidar. Lucía, ajena al vendaval emocional que recorría a ambos,
Tomó la palabra para explicar la situación de Miguelito, relatando con detalle los incidentes de bullying que habían sucedido desde su primer día de clases. Mientras Lucía hablaba, Alejandro apenas escuchaba. Sus ojos no podían apartarse de Soledad, y su mente comenzó a reconstruir lo que había sucedido entre ellos hacía 10 años. En aquel entonces, Alejandro era un joven universitario tentado constantemente por los lujos y responsabilidades de su linaje familiar. Su vida parecía escrita en mármol, cada paso cuidadosamente diseñado para mantener su estirpe en la cima de la sociedad. Pero en medio de una fiesta en el barrio, sus ojos se cruzaron con una joven humilde, Soledad. Lo que comenzó como un amor impulsivo rápidamente se transformó en algo profundo, real, y por primera vez, Alejandro soñó con un futuro que rompiera los moldes establecidos por su apellido. Sin embargo, su familia, al enterarse de la relación, intervino de forma tajante y cruel. Le obligaron a dejarla, bajo amenazas de desheredarlo, y lo enviaron al extranjero para finalizar sus estudios, arrancándolo del que había sido el único amor verdadero de su vida. El regreso a la realidad fue brusco para Soledad, pero también para Alejandro. Cada palabra de Lucía sobre el sufrimiento de Miguelito lo hacía sentir como si algo se desgarrara en su interior. Intentó mantener la compostura y, en un esfuerzo por mostrarse profesional, interrumpió a Lucía, pidiendo detalles más claros sobre el caso. A pesar de su tono distante, Soledad percibió una ligera fisura en su máscara emocional, algo que le hizo mirar a Miguelito desde otro ángulo. Sin embargo, no lo mostró. Ella permaneció firme, protectora ante cualquier cosa que pudiera amenazar el bienestar de su hijo. Al terminar la reunión, Lucía agradeció a Alejandro por haber escuchado su exposición. Soledad, en cambio, evitó cualquier intercambio directo con él. Mientras salía del despacho de dirección, sintió sus piernas aún temblar y un resentimiento encendido arder en su pecho. Alejandro, por su parte, volvió a su oficina en silencio. Apenas se sentó, abrió el último cajón de su escritorio donde guardaba objetos que nadie más debía ver. Entre ellos estaba una vieja fotografía. Él abrazando a Soledad en un parque, ambos jóvenes y radiantes. En ese momento notó algo más. Había una carta que nunca había leído, con la firma inequívoca de Soledad fechada un mes después de su separación forzada. El sobre estaba intacto. Al abrirlo, la carta no hacía otra cosa más que confirmar sus preocupaciones. Palabras simples pero desgarradoras que indicaban que Soledad había esperado un hijo suyo después de que él la abandonara. Con la carta en su escritorio y el rostro pálido, Alejandro sintió que la fuerza con la que había construido su propia vida ahora pendía de un hilo. Miró por la ventana y pensó en Miguelito, su figura solitaria en el patio el día anterior. Una certeza comenzó a formarse en su mente, golpeando su conciencia con un peso que no había sentido en años. Quizá ese niño no era solo un estudiante más en su colegio. Quizá, solo quizá, era su hijo. De vuelta en su pequeño hogar, Soledad cerró la puerta tras de sí mientras Miguelito corría a buscar un cuaderno de la mesa donde acostumbraba a hacer sus tareas. Aunque trataba de disimular, Soledad notó que el brillo en los ojos de su hijo seguía apagado, reflejo de las heridas que las palabras de sus compañeros habían dejado en él. Decidió sentarse junto a su pequeño y con una voz suave pero firme le dijo: «No dejes que lo que digan de ti te haga olvidar quién eres, Miguel. No importa cómo te vean, lo que importa es cómo te ves tú mismo. Tú eres fuerte, hijo, más de lo que imaginas». Miguelito, aunque aún algo cabizbajo, sonrió levemente y la abrazó, buscando en sus palabras el consuelo que solo ella podía darle. Después de esa breve charla, ambos cenaron en silencio y al terminar, Soledad lo llevó a la cama, cubriéndolo con la colcha que había cosido ella misma años atrás. Sin soltar su pequeña mano, le susurró: «Descansa, Miguel. Todo va a mejorar». Una vez que Miguelito quedó profundamente dormido, Soledad se sentó junto a la ventana de la sala, con un café tibio entre las manos. Su mente volvía una y otra vez a los momentos del día, especialmente al encuentro con Alejandro. La sorpresa que sintió al verlo no había disminuido ni un poco, pero el desconcierto pronto fue reemplazado por un dolor latente que llevaba años tratando de enterrar. Recordó cómo hace 10 años, tras enterarse de su embarazo, escribió una carta rogándole a Alejandro que la escuchara. Se desahogó en aquellas líneas con el corazón en las manos, con la esperanza de que su amor pudiera superar cualquier barrera. Sin embargo, la carta nunca tuvo respuesta. Su teléfono nunca sonó. Él simplemente desapareció. Pensar que Alejandro había leído esa carta y aún así no se había inmutado durante todos estos años alimentaba su enojo y su profunda desconfianza. Lo que Soledad no podía imaginar era que esa carta no había sido abierta hasta hacía tan solo un día. Mientras tanto, en su elegante oficina dentro del colegio,
Alejandro leía nuevamente la carta que había descubierto dentro del viejo cajón. Cada palabra escrita con manos temblorosas resonaba con fuerza en su mente. Alejandro, no tengo a nadie más y debo decirte que estoy esperando un hijo tuyo. Leía en voz baja, como si necesitara escuchar aquellas líneas para convencerse de que no era un sueño. Se sentía atormentado por su indiferencia, preguntándose cuántas oportunidades de redención había perdido sin saberlo. Decidido a buscar una solución, empezó a involucrarse más en los asuntos del colegio, especialmente en el caso de Miguelito. No podía explicar aún por completo lo que sentía, pero cada vez que pensaba en el niño, estaba más convencido de que debía protegerlo, incluso antes de confirmar que era su hijo. Las instrucciones de Alejandro fueron claras y precisas. Se reunió con varios profesores y les exigió tomar medidas inmediatas contra el bullying. Ningún niño debe sentirse excluido o humillado en este colegio, ¿entienden? Si alguien infringe esta norma, quiero saberlo de inmediato, dijo con un tono autoritario mientras se paseaba por la sala de juntas. Poco tiempo después, las medidas comenzaron a surtir efecto. Los profesores redoblaron su atención en los pasillos y patios, y Santiago y su grupo de amigos recibieron advertencias severas. Miguelito comenzó a notar los cambios. Aunque las burlas no desaparecieron completamente, sintió un pequeño alivio al no ser el centro constante de las humillaciones. Aún así, la reserva de su corazón no le permitía abrirse a confiar en nadie más que en su madre. En cambio, Soledad no compartía esa sensación de alivio. Sus pensamientos estaban nublados por la preocupación que le causaba la repentina presencia de Alejandro. Su desconfianza inicial se intensificó cuando él trató de acercarse a ella una tarde en el colegio. «Soledad», dijo con una voz grave mientras se aproximaba, «necesitamos hablar». Ella lo miró con ojos llenos de una mezcla de dignidad y resentimiento y respondió, «Usted ya no tiene nada que hablar conmigo, señor Ferrer. El tiempo para explicaciones pasó hace mucho». Alejandro respiró hondo y continuó con tono sereno, intentando explicarse. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay cosas que no sabía, cosas que nunca me llegaron. No leí tu carta cuando debía hacerlo». Pero antes de que pudiera terminar, Soledad lo interrumpió con una voz que temblaba ligeramente, no de debilidad, sino de fuerza contenida. «No intente justificarse. Usted hizo su elección, y ahora yo haré todo lo que pueda para proteger a mi hijo, incluso de usted». Sin más, dio media vuelta y se alejó, dejando a Alejandro con las palabras atrapadas en su garganta. Rosaura, por otro lado, comenzaba a notar un cambio en Alejandro. Su atención parecía dispersa, su presencia más esquiva, y su disposición hacia los planes de boda se volvió prácticamente nula. Sospechando que algo estaba sucediendo, decidió dar el primer paso para averiguar qué ocupaba la mente de su prometido. Durante una mañana en la que Alejandro había salido temprano, Rosaura ordenó que uno de sus hombres de confianza revisara la oficina privada de Alejandro en el colegio. Entre algunos documentos y fotografías antiguas, encontraron una imagen que llamó profundamente su atención. Alejandro, joven y sonriente, abrazando a una mujer humilde que no era difícil de identificar por su aspecto actual. Sabiendo que algo más grande estaba en juego, Rosaura juró encontrar la verdad y proteger lo que consideraba suyo. Esa misma noche Rosaura confrontó a Alejandro. Con la fotografía en una mano y su mirada afilada, le exigió una explicación. «¿Quién es esta mujer?», soltó con un tono envenenado. Alejandro, incapaz de seguir ocultándolo, respondió con franqueza. «Se llama Soledad. Fue alguien muy especial en mi vida. Y hay algo que debo decirte. Hay una posibilidad de que Miguelito, el niño de esa mujer, sea mi hijo». Rosaura quedó impactada, pero rápidamente su sorpresa dio lugar a una ira contenida. «¿Tu hijo? ¿Cómo tienes la audacia de decirme esto ahora? ¿Crees que voy a permitir que todo lo que hemos construido se desmorone por una idea absurda de redención?», espetó con rabia. Alejandro no contestó. Sabía que intentar justificarse en ese momento sería inútil. Lo único que tenía claro era que la batalla apenas comenzaba. Rosaura no podía quedarse de brazos cruzados después del impactante descubrimiento sobre Alejandro, Soledad y Miguelito. Su mente, siempre calculadora, comenzó a construir un plan para mantener su posición y asegurarse de que aquella mujer y su hijo no representaran una amenaza para su vida perfecta. Desde temprano en la mañana, pidió a una de sus amigas más cercanas, una madre influyente en el Colegio San Mateo, empezar a correr discretamente rumores sobre Soledad en los círculos sociales del colegio. «Es una mujer problemática, ¿no lo sabías? Escuché que ni siquiera tiene un trabajo estable», decía Rosaura con dulzura fingida, plantando pequeñas semillas de duda entre las madres más elitistas. Poco a poco,
La imagen de Soledad empezó a ser objeto de críticas, aislándola emocionalmente en una comunidad que la juzgaba por no pertenecer a ella. Mientras tanto, en su casa, Soledad comenzaba a sentir los efectos de estas manipulaciones. Las miradas inquisitivas de algunas madres durante las recogidas de Miguelito y los susurros detrás de su espalda se hacían cada vez más frecuentes. A pesar de ello, mantenía la cabeza en alto, tratando de ignorar las habladurías. Sabía que su prioridad debía ser Miguelito y su bienestar emocional. Esa tarde, al volver del colegio, lo abrazó como si quisiera protegerlo de todo aquello que estaba sucediendo a su alrededor. Tú y yo hemos enfrentado cosas peores, hijo, y siempre hemos salido adelante. Esta vez no será diferente, le aseguró mientras le acariciaba el cabello. Pero en su interior, Soledad no podía ignorar una creciente frustración y el miedo de no poder mantenerlo a salvo en un ambiente tan hostil. Alejandro, por su parte, comenzó a notar los movimientos de Rosaura. En su última conversación, la habían dejado clara su postura y sus intenciones, pero ahora la sentía más distante y cargada de un rencor casi silencioso. Sentado frente a su escritorio en el colegio, revisaba el informe actualizado sobre el bullying que había solicitado. Al leer las medidas tomadas por los profesores, sintió una leve satisfacción al saber que la situación de Miguelito estaba mejorando. Sin embargo, la distancia entre el niño y él seguía siendo un obstáculo. Decidió que la única forma de acercarse a él sería demostrarle poco a poco que realmente se preocupaba por su bienestar. Mandó instalar una nueva política anti-bullying en el colegio, destinada a reforzar los valores de respeto y tolerancia. Pero sabía que esto no bastaría. Para Alejandro, el desafío no era solo cambiar el ambiente del colegio, sino también ganarse la confianza de Miguelito y, más importante aún, de Soledad. Rosaura no tardó en descubrir los movimientos de Alejandro. Al enterarse de las iniciativas que estaba implementando para apoyar a Miguelito, su furia creció. Decidida a sabotear cualquier tipo de vínculo entre ellos, ideó un plan más directo. Manipulando a Santiago, el líder del grupo que acosaba a Miguelito, Rosaura sugirió que sería divertido darle una lección que no olvidara. Santiago, movido por la promesa de recompensas y la presión de mantener su estatus entre su grupo, preparó junto a sus amigos una cruel broma. Durante la hora del recreo, escondieron la mochila de Miguelito y colocaron carteles en el patio central con palabras hirientes que lo describían como alguien pobre e indigno de estar en el colegio. En cuanto Miguelito salió al patio y vio su nombre acompañado de insultos, su rostro palideció. Escuchó las risas de fondo y, sin ser capaz de contenerse, salió corriendo hacia los baños, donde se encerró por el resto de la tarde. Cuando Alejandro se enteró de lo sucedido, abandonó todo lo que estaba haciendo y corrió de inmediato al patio del colegio. Al ver los carteles, su mandíbula se tensó y sus ojos se llenaron de un furioso descontento que no supo ocultar. Dio órdenes rápidas y precisas para localizar a los responsables y garantizar que eso nunca volviera a ocurrir. Sin embargo, al estar de pie frente a los carteles, algo dentro de él se rompió. La imagen de Miguelito corriendo para esconderse, como lo había visto días atrás, llenó su mente de culpa. Era como si estuviera viendo el resultado de su indiferencia, no solo de los últimos días, sino de los últimos 10 años. Mientras tanto, Soledad llegó al colegio confundida y alarmada tras recibir una llamada urgente de la maestra Lucía sobre lo ocurrido. Miguelito estaba desconsolado cuando su madre llegó al baño donde se había encerrado, llorando sin consuelo. Al ver su rostro, Soledad sintió una mezcla de tristeza y rabia que le quemaba el pecho. Esto no puede seguir así, pensó, mientras abrazaba a su hijo y le decía que todo estaría bien, aunque en su interior no tenía claro cómo manejar la situación. Una vez que logró calmarlo, Soledad se dirigió furiosa a la oficina administrativa, decidida a exigir una solución a Alejandro. Lo encontró en su escritorio, más serio que nunca. Antes de que ella pudiera empezar a hablar, él tomó la palabra. Lo que sucedió hoy fue inaceptable, y te prometo que no volverá a pasar. Miguelito no merece esto, y voy a hacer lo necesario para que se sienta seguro aquí. La conversación, sin embargo, se tornó tensa muy rápidamente. Soledad lo miró con ojos llenos de recelo y le dijo con voz firme: ¿Ahora quieres protegerlo? ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué te sientes culpable? ¿O porque sientes que necesitas redimirte? Él intentó responder, pero Soledad lo interrumpió. Mi hijo no necesita tu arrepentimiento ni tus promesas. Lo único que quiero es que no te acerques para volver a lastimarlo. Sus palabras dejaron a Alejandro sin argumentos, pero no sin determinación. Aunque sabía que sería difícil, se convenció aún más de que debía encontrar una manera de reparar el daño que había hecho. Esa noche Rosaura confrontó nuevamente a Alejandro, pero esta vez su tono era aún más agresivo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por esa mujer y su hijo, Alejandro? ¿Es que vas a tirar por la borda todo lo que hemos construido?
porque ellos de repente son más importantes que tu vida que yo. Alejandro, mucho más sereno que en encuentros anteriores, respondió con firmeza. Ellos son importantes porque representan todo lo que he negado durante años. No voy a seguir ignorándolo, Rosaura. No te equivoques. No es algo que pueda discutir contigo. Es mi decisión. Y si no lo aceptas, entonces creo que necesitas replantearte lo que esperas de mí. Rosaura ardió de rabia, pero no mostró su frustración. Guardaría sus próximas jugadas para más adelante. Antes de dormir, Rosaura tomó su teléfono y comenzó a diseñar el siguiente movimiento en su plan. No permitiría que Alejandro la dejara a un lado tan fácilmente, y mucho menos que Soledad se convirtiera en un obstáculo. Entretanto, Alejandro, solo en su oficina, miró por la ventana con el rostro lleno de preocupación. Sabía que el camino apenas estaba comenzando y que el costo de la verdad podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Las semanas pasaron llenas de tensión y enfrentamientos silenciosos. Rosaura, aferrada a sus planes, organizó lo que consideraba su jugada maestra. Convocó a una reunión con el comité de madres del Colegio San Mateo. En este ambiente exclusivo y marcado por prejuicios de clase, Rosaura utilizó su habilidad innata para manipular a las personas, sugiriendo que Soledad y su hijo representaban una mala influencia para la comunidad. Una beca debería otorgarse a quienes realmente la merecen. La presencia de ciertos individuos solo pone en peligro el prestigio del colegio, declaró con sutileza en medio de la reunión. Al escuchar estas palabras, varias madres con actitudes elitistas comenzaron a dudar de la legitimidad de la beca de Miguelito, y poco a poco se gestó una campaña para quitarle su lugar en el colegio. Soledad, ajena a las intrigas que se fraguaban, seguía enfrentándose día a día a los prejuicios sociales, pero nunca dejaba de enfocarse en Miguelito. Esa noche, mientras revisaban juntos su tarea, Miguelito preguntó: «Mamá, ¿alguna vez seremos como los demás?». La pregunta la tomó por sorpresa y tuvo que contener las lágrimas ante la inseguridad de su hijo. Lo abrazó con fuerza y contestó con una sonrisa que escondía su propio dolor: «Miguel, nosotros no necesitamos ser como nadie más. Lo único que importa es quién eres tú, y tú eres increíble, hijo. Nunca olvides eso». A pesar de sus palabras reconfortantes, la realidad la golpeaba con crudeza. Sentía que el ambiente en el colegio se volvía más hostil y que proteger a su hijo era cada vez más difícil. El día de la reunión llegó, y Soledad fue convocada de manera inesperada. Sentada al final de una mesa enorme en la sala de juntas del colegio, escuchó cómo algunas madres, encabezadas por Rosaura, cuestionaban su presencia y la de su hijo en el San Mateo. «No es personal, pero muchas de nosotras hemos notado que los valores de esta institución podrían estar siendo comprometidos», empezó Rosaura con aquella voz suave que escondía dagas detrás de cada palabra. «Quizá este no sea el mejor lugar para un niño, con las características de Miguelito». Soledad sintió que su pecho se apretaba y la sangre le hervía, pero se obligó a mantenerse tranquila. Miró a las madres a los ojos y con la dignidad de quien ha luchado toda su vida respondió: «Mi hijo tiene el mismo derecho que cualquiera a estar aquí. No lo juzguen por el lugar de donde venimos, sino por la persona que es». Mientras tanto, Alejandro, que había sido informado de la reunión a último momento, llegó al colegio justo a tiempo. Desde el pasillo, escuchó las palabras de Rosaura, quien había comenzado a acusar a Soledad de manipular la situación para obtener beneficios personales. «Es fácil jugar a ser la víctima cuando todos nos preocupamos por mantener los estándares de este colegio», decía Rosaura, haciendo que los murmullos de aprobación recorrieran la sala. Alejandro, incapaz de escuchar más, abrió la puerta de golpe, interrumpiendo el discurso con una presencia que acalló a todos los presentes. Su mirada se posó primero en Soledad, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y angustia, y luego en Rosaura, cuya expresión de seguridad tambaleó por un instante. «Basta», dijo Alejandro con una voz que resonó con autoridad. Sus palabras llenaron la sala, y todos los ojos se volvieron hacia él. Caminó hasta el centro del salón y fijó la mirada en Rosaura antes de dirigirse al resto de los presentes. «Lo que está ocurriendo aquí no es más que un acto de injusticia. No puedo quedarme callado mientras intentan culpar a quien no tiene la culpa. Es momento de decir la verdad». Alejandro hizo una pausa. Su voz vibraba con una mezcla de determinación y arrepentimiento. Miró a Soledad antes de continuar y finalmente confesó ante todos: «Miguelito no es cualquier estudiante en este colegio. Él es mi hijo». El silencio en la sala fue casi palpable, roto solo por un leve susurro de incredulidad que se extendió entre las madres del comité. Alejandro continuó, sin importarle las consecuencias: «Hace años cometí errores de los cuales me arrepiento profundamente, y estoy aquí para corregirlos.
No voy a permitir que alguien humille a mi hijo ni a su madre. Si alguna de ustedes tiene un problema con eso, puede hablar conmigo directamente. Rosaura, impactada pero tratando de mantener la compostura, se levantó furiosa de su asiento. Esto es simplemente ridículo, Alejandro. ¿Crees que puedes cambiar las cosas solo con tus palabras? Lo nuestro, todo lo que hemos construido se vendrá abajo si sigues actuando de esta forma tan irracional, dijo Rosaura con un tono cargado de ira. Alejandro, cansado de sus manipulaciones, permaneció firme. Lo que sea que hayamos construido puede derrumbarse si está basado en mentiras e indiferencia. Mi prioridad ahora es mi hijo y su bienestar, nada más. En el exterior de la sala, Miguelito, que curiosamente había pasado por ahí en busca de su maestra Lucía, escuchó parte de lo que ocurría. Al oír las palabras de Alejandro y comprender lo que significaban, sus pequeños ojos se llenaron de confusión y miedo. Sintió que su mundo, ya suficientemente complicado, acababa de cambiar para siempre. No sabía si la confesión de Alejandro era algo bueno o malo, pero volvió a alejarse rápidamente, demasiado abrumado como para enfrentarlo. Tras la reunión, Soledad enfrentó a Alejandro en los pasillos del colegio. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una mezcla de enojo y frustración. Alejandro tomó aire antes de responder. Diciendo la verdad. No puedo seguir pretendiendo, Soledad. Miguelito merece saber quién soy y también merece mi apoyo. Pero Soledad no estaba convencida. Tu verdad lo único que hará será complicarlo todo más de lo que ya está. Él está aprendiendo a vivir con lo que somos. No necesita más caos en su vida. Alejandro intentó explicarse, pero Soledad simplemente levantó la mano y con voz temblorosa añadió: Para ser un padre no basta con decirlo. Hay que estar ahí desde el principio, y tú no lo estuviste. La tarde se tornó fría mientras Soledad regresaba a casa con Miguelito. Al llegar, lo encontró más callado de lo habitual, y aunque intentó hacerlo hablar, él simplemente se encerró en su habitación. Sobre su pequeña cama, Miguelito miró al techo, tratando de entender lo que había escuchado. Su corazón estaba lleno de preguntas, pero también de algo que no había sentido antes. Una pequeña chispa de esperanza. La confesión de Alejandro había desatado una tormenta que no podía detenerse. A lo largo de los días posteriores, la noticia de que Miguelito era su hijo se extendió rápidamente entre los estudiantes y los padres del Colegio San Mateo. Aunque seguían existiendo miradas y comentarios murmurados, algunos comenzaron a ver al niño con otros ojos, no por compasión, sino por la poderosa figura que lo respaldaba. Miguelito, sin embargo, seguía dividido entre la confusión y la incertidumbre que las palabras de Alejandro habían provocado. ¿Era cierto que aquel hombre desconocido, el dueño del colegio, era su padre? Y si lo era, ¿por qué no había estado con él todo el tiempo? Las dudas se acumulaban en su corazón, llenándolo de emociones que apenas entendía. Mientras tanto, Alejandro no perdió el tiempo. Decidido a recorrer el largo y complicado camino hacia la reconciliación, empezó a tomar medidas tangibles para ganarse la confianza de su hijo. Una tarde pidió a Lucía que organizara una actividad en la que pudiera pasar tiempo con Miguelito sin que se sintiera presionado. Aprovechando su afición por el dibujo, le obsequió un cuaderno especial y cajas de colores, diciéndole con humildad: «Escuché que te gusta dibujar. Tal vez puedas enseñarme cómo lo haces». Miguelito, aunque reacio al principio, se sentó con Alejandro en silencio, comenzando a trazar líneas tímidas en la hoja en blanco. Aunque apenas intercambiaron palabras, ese pequeño gesto marcó el inicio de un frágil vínculo entre ellos. La actitud de Miguelito hacia Alejandro comenzó a cambiar lentamente. Los pequeños gestos del empresario, como sentarse con él en el recreo o acompañarlo a recoger un libro olvidado, hicieron que el niño empezara a percibirlo como algo más que una figura distante y poderosa. Sin embargo, Miguelito aún no sabía cómo manejar sus propios sentimientos. La mezcla de esperanza y miedo seguía anclada en lo más profundo de su ser. Una tarde, mientras Alejandro lo llevaba a casa después de una reunión con la maestra, Miguelito se atrevió a preguntar: ¿por qué nunca estuviste antes? Alejandro, atrapado por la inocencia y la dureza de la pregunta, contestó con sinceridad: porque cometí un error muy grande. No lo supe hasta que ya era demasiado tarde, pero quiero estar aquí ahora, si me lo permites. Por su parte, Soledad observaba todo esto con una mezcla de escepticismo y dolor. Aunque ver a Miguelito más tranquilo le daba algo de paz, no podía ignorar el resentimiento que llevaba guardado en su corazón desde hace años. Una tarde, mientras volvía caminando del trabajo, encontró a Alejandro esperándola frente a su casa. ¿Podemos hablar?, le pidió con un tono diferente, cargado de arrepentimiento. Soledad, aunque inicialmente se resistió, finalmente aceptó.
En el pequeño comedor de su hogar, Alejandro dejó caer todas sus barreras e intentó explicarse. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Ni siquiera tengo excusas para lo que hice. Pero quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo, habría hecho las cosas de otra manera. Soledad, con las manos temblorosas, le respondió. Alejandro, tú pudiste haber elegido quedarte. No lo hiciste. Y ese vacío lo llené sola. No entiendo cómo esperas que confíe en ti ahora. La conversación fue larga y difícil, pero algo en las palabras de Alejandro comenzó a tocar una parte del corazón de Soledad que pensaba que ya no existía. Él continuó esforzándose, no para justificarse, sino para demostrar que estaba dispuesto a cambiar, no solo por Miguelito, sino también por ella. Una semana después, Alejandro sorprendió a ambos al llevarlos al parque donde solían caminar hace años. Quiero mostrarles algo, les dijo, mientras señalaba una placa en el suelo. Era una dedicatoria para un programa de becas que Alejandro había instaurado en nombre de Miguelito para ayudar a más niños como él a encontrar un lugar en el colegio. Miguelito lo abrazó por primera vez, con lágrimas en los ojos, y Soledad, aunque aún reticente, comenzó a ver que tal vez el hombre al que alguna vez amó estaba cambiando de verdad. Mientras esto ocurría, Rosaura ideó su última estrategia. Decidida a recuperar el control sobre Alejandro y también sobre su fortuna, intentó organizar una junta de emergencia con los accionistas del colegio para cuestionar la autoridad del empresario. Sin embargo, su plan comenzó a derrumbarse cuando parte de la junta descubrió las tácticas manipuladoras que había usado en contra de Soledad y Miguelito. En el momento crucial, cuando intentó exponer a Alejandro con rumores dañinos, él la enfrentó públicamente, dejando claro que no estaba dispuesto a seguir tolerando su comportamiento. Alejandro terminó su relación con Rosaura firmemente, dejándole claro que prefería reconstruir su vida basado en la verdad, incluso si eso significaba renunciar a la comodidad de su relación. En el colegio, los cambios se volvieron evidentes. Inspirado por la historia de Miguelito, Alejandro lideró junto con la maestra Lucía una campaña contra el bullying, donde los estudiantes trabajaron en talleres para fomentar el respeto y la empatía. Miguelito, apoyado por su madre y su padre, participó en las actividades, contando por primera vez su experiencia a otros niños con una valentía que sorprendió a todos. Su discurso fue simple, pero dejó un impacto profundo. Yo sé lo que es sentir que no perteneces, pero también aprendí que eso no es verdad. Todos pertenecemos a algún lugar, y ninguno de nosotros debería sentir que no vale nada. El desenlace de esta historia llegó en una ceremonia pública organizada por el colegio, donde Alejandro tomó el micrófono frente a estudiantes, padres y profesores. Con una voz serena declaró: Miguelito es mi hijo y estoy orgulloso de él. Cometí errores en el pasado, pero estoy aprendiendo de ellos. Les prometo que este colegio será un espacio donde todos los niños, sin importar de dónde vengan, se sientan seguros y valorados. Las palabras de Alejandro resonaron con fuerza, marcando el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Miguelito y Soledad, sino para toda la comunidad del Colegio San Mateo. En una tarde soleada, semanas después de la ceremonia, Alejandro, Soledad y Miguelito disfrutaban de un día en el parque. El niño reía mientras jugaba con una pelota, corriendo entre los árboles, mientras sus padres lo observaban desde una banca. Soledad tomó la mano de Alejandro por primera vez después de tantos años y con una sonrisa tímida le dijo: «Tal vez estás encontrando tu lugar». Él le respondió con sinceridad: «Solo intento hacer las cosas bien esta vez». Con el sol ocultándose lentamente en el horizonte, la familia parecía más fuerte que nunca, uniendo sus piezas rotas en una promesa de esperanza, amor y reconciliación. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que siempre hay una segunda oportunidad para el amor, la justicia y la reconciliación, no olvides apoyarnos. Suscríbete a nuestro canal, donde creamos historias llenas de emoción y esperanza para ti. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos conmovedores. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en los milagros de la vida.